Muy bien, así que vamos a estar en Efesios capítulo 5 esta mañana y vamos a estar viendo los versículos 15 a 17. Antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que podamos recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, y te pido, Señor, que tú me des las palabras que necesito y también ayúdame haciéndolo de esta forma. Ayúdame a tener realmente la mente para transmitir lo que tú dices y también para tu pueblo escuchar y a poner en práctica, entendiendo que es tu poder en nosotros lo que necesitamos. Gracias, Señor, que tú me des tu palabra para exponer y al pueblo oídos para escuchar. En tu nombre. Amén. El título esta mañana es Andar como sabios. Andar como sabios. Estamos en Efesios, como dije, capítulo 5, versículos 15 a 17. Andar como sabios. La sabiduría verdadera es conforme a lo que nuestro Creador dice. Yo creo que es una verdad que nosotros hemos estado viendo una y otra vez, que todo se define en torno a lo que Dios dice. Así que cuando ya he puesto el título Andar como sabios, vamos a estar viendo la sabiduría de Dios y que Él es quien define lo que es sabio. La Biblia siempre contrasta el pensamiento humano con la sabiduría de Dios. Y Él es el único quien define lo que es sabio. Hay un ejemplo de esto en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1 y versículos 20 y 21. Todo ese pasaje en sí habla de la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría humana. Pero ahí dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Obviamente en ese pasaje está hablando específicamente del Evangelio, pero se puede hacer la aplicación en muchas áreas. Si rechazamos al Dios verdadero y el Evangelio de Jesucristo, el resultado es un rechazo también a su sabiduría en cuanto a cómo debemos vivir. Y eso es lo que estamos viendo en los capítulos de Efesios 4 a 6. Esa sabiduría que estamos viendo en estos capítulos de Efesios tiene a Dios en el centro y trata a los otros seres humanos con amor y dignidad. El mundo rechaza esta sabiduría para vivir en todo tipo de maldad egoísta que resulta en la autodestrucción y la destrucción de los demás. En el contexto inmediato de los versículos que vamos a estar viendo hoy, estamos llamados a no solo dejar atrás la maldad de la vida anterior, sino también a desenmascarar la maldad en nuestro entorno. Así que vamos a estar continuando viendo este contexto, y para ayudarnos con el contexto vamos a dar lectura a Efesios 5, capítulo 5, de versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 5, de versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios,
como fragrante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Los versículos que vamos a estar enfocando esta mañana son Efesios 5, 15 a 17, que dicen: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La verdad principal: el sabio entiende la insensatez del mundo, la rechaza y redime el tiempo ocupándose en lo que agrada a Dios. Esta mañana vamos a estar viendo en el primer punto los versículos 15 y 17 porque son paralelos. Y luego en el segundo punto el versículo 16. Así que el primer punto de esta mañana: no andar como insensatos, sino como sabios. La insensatez, ustedes tienen sus boletines, así que pueden seguir con el bosquejo. La insensatez es no tomar en cuenta lo que es bueno, justo y verdadero. La sabiduría es evaluar lo que agrada a Dios para luego vivir conforme a eso. Otra vez, la insensatez es no tomar en cuenta lo que es bueno, justo y verdadero. La sabiduría es evaluar lo que agrada a Dios para luego vivir conforme a eso. Versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. La Biblia de las Américas empieza este versículo con por tanto, y la Reina Valera empieza con pues. Y esta frase o esa palabra hace referencia a lo que viene antes. Los versículos anteriores nos dicen que debemos ser alumbrados por Cristo para que seamos luz, exponiendo así la maldad y lo vergonzoso tanto de nuestra vida anterior como la maldad del mundo. Así que esto es
otra exhortación conforme a lo que nosotros hemos estado viendo en este contexto. Este no es una exhortación específica, aunque sí vamos a estar viendo varios ejemplos específicos de esta exhortación. Más bien es una exhortación más general que abarca todo nuestro andar. Luego tenemos la frase en la la Biblia de las Américas y una palabra en Reina Valera. Dice, por tanto, tened cuidado. La Reina Valera dice, mirad. Y Tagui dice, esa palabra quiere decir mirar, ver, observar, examinar, vigilar. Tiene que ver con estar muy atento, viendo, observando, examinando. Esto, obviamente, el sentido principal es mirar o observar con los ojos. Pero también esta palabra muchas veces se usa en el sentido de estar atento respecto a lo que está pasando, para entender su significado. Luego, hacer un juicio y protegerse de eso. El comentarista Carro dice, mirar es función de los ojos. Aquí parece que Pablo tiene en mente los ojos del intelecto. El cuidado requiere todas las facultades mentales como físicas. El cristiano debe ser muy cuidadoso y sensato en cuanto a su comportamiento. La vida santa requiere inteligencia y responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Se contrasta con la vida de los imprudentes, o sea, los necios, y eso es lo que vamos a estar viendo, que no se comportan con inteligencia ni responsabilidad. El necio niega a Dios y vive aparte de su mando. Como consecuencia, se corrompe y hace cosas abominables, sustituyendo dioses falsos y siguiendo enseñanzas equivocadas. Así que el mirar, tener cuidado, es algo que hacemos con los ojos de nuestro intelecto, de estar muy atento a lo que está pasando. La Reina Valera traduce toda esa frase como mirar con diligencia. Mirar con diligencia. Y eso es el significado, es decir, prestar mucha atención a eso. Voy a usar un ejemplo de muchas veces lo que pasa en nuestra casa. Cuando hablamos de mirar con diligencia o de tener cuidado, de prestar atención, ¿qué es lo que muchas veces pasa cuando damos una tarea a nuestros hijos? Muchas veces no cumple la tarea. Y luego, si le pregunto, ¿por qué no ha cumplido la tarea que le he dado? ¿Qué es lo que me dice? Me dice, no te escuché. Y puede ser verdad que no me ha escuchado. Pero en muchos casos, la verdad es que le he dado la instrucción clara, de una forma clara y en una voz suficiente para escuchar. El asunto es que mi hijo no me estaba prestando atención, no me estaba escuchando con diligencia. Y así que ellos no estaban usando sus oídos para escuchar. Y así que no obedece muchas veces por no prestar atención en mis instrucciones. En este versículo, Efesios 5, versículo 15, el mirar con diligencia tiene que ver con tener cuidado, de prestar mucha atención al asunto. Y es, obviamente, darle la importancia que Dios le da al asunto. Es ocupar la mente en nuestro proceder. En mi último sermón de Efesios, vimos que nosotros tenemos que desenmascarar la maldad.
Cuando uno está llevando una máscara o un antifaz, es para ocultar su identidad. Es así con la maldad. Se presenta ataviada, bonita, pero es una fachada falsa que esconde la verdad de cómo es en la realidad y toda la destrucción que va a resultar si uno sigue su camino. A veces estas maldades pueden estar disfrazadas con sutileza, como es el falso evangelio, que predica que uno puede recibir a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. A veces es una maldad obvia, como toda desviación sexual, que aun siendo tan obvia, muchos han caído en eso, por no mirar bien sus pasos, como el rey David. Así que cuando desenmascaramos la maldad, estamos mirando atentamente el asunto para entenderlo y tomar acciones correctas al respecto. Y eso es el asunto que estamos viendo aquí. Cuando dice, entonces, ¿qué es lo que debemos estar? Por tanto, tened cuidado. Y eso es lo que estamos viendo. Mirando con diligencia, con detenimiento. Luego, en el versículo 15, Efesios 5, capítulo 5, versículo 15, dice, usa la palabra andar, mirar, dice, perdón, por tanto, tened cuidado cómo andáis, Y muchas veces usamos esa palabra andar en el sentido literal de caminar. Y cuando andamos afuera, por ejemplo, sin fijarnos bien en dónde pisamos con nuestros pies, fácilmente tropezamos y nos caemos. Y si tú, como yo creo que todos nosotros, hemos estado afuera, en la oscuridad, en un lugar desconocido, ¿no? En un lugar desconocido y un lugar oscuro. ¿Sabes? Nosotros sabemos qué tan difícil es poner un pie delante del otro, porque no se sabe lo que vamos a encontrar. Pero cuando alumbramos el camino con una linterna muy luminosa, nosotros sí podemos fijarnos bien en nuestros pasos para no tropezar. Y es así con nuestro diario andar. Si estamos iluminados por la luz de Cristo, vamos a ir entendiendo y actuando conforme a lo que es bueno y agradable a Dios. Así que la palabra andar aquí incluye nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. La siguiente frase en Efesios 5, 15 dice, no como insensatos, sino como sabios. Otra vez, como en todo este contexto, hay un contraste entre lo bueno y lo malo. Aquí, la Biblia de las Américas usa la palabra insensato, mientras la Reina Valera la traduce como necio. Y en sí, las dos palabras son traducciones correctas. Creo que entendemos que un insulto es un insulto decirle a alguien que es un necio, que es un ignorante, que es un tonto, o aún más fuerte, que es estúpido. Usando esa palabra, la estupidez, tiene que ver con actuar sin pensar en lo que estás haciendo, cometiendo errores graves. Y un necio no está fijando su mirada en dónde va. Por ejemplo, si en el colegio, si alguien está haciendo trampa en un examen, mientras el profesor está justo detrás de él, mirando lo que está haciendo, los otros chicos, ¿qué le van a decir? Tú eres un tonto, ¿no? Ignorante. ¿Cómo es que no te has fijado en que el profesor estaba justo detrás de ti? En ese contexto, obviamente, pueden estar insultándole
no por el pecado mismo de ser trampa, más bien por no fijarse bien en lo que que el profesor estaba en su detrás. Pero nosotros debemos entender que en este contexto y en el contexto bíblico, el fijarse tiene que ver con entender quién es Dios, entender que nosotros, la sabiduría tiene que ver con entender quién es Dios, entender que somos criaturas de Yahweh Dios y que somos responsables delante de Él. Cuando una persona no toma en cuenta estas cosas básicas, estas realidades fundamentales, su vida se basa en una mentira, en la insensatez. Y obviamente se puede aplicar eso a todas las áreas de nuestra vida, de no captar ni asimilar una verdad. Otra vez hago la pregunta, ¿quién entre nosotros quiere escuchar la palabra que es un insensato, que es un necio, que realmente no sabe lo que está haciendo? Ninguno de nosotros. Pero en este pasaje, Pablo está advirtiendo a los creyentes a no estar andando, no estar tomando decisiones conforme a la insensatez, la necedad del mundo, sino que deben estar andando conforme a la luz de Cristo. Hendrickson dice lo siguiente: los necios son aquellos que no teniendo entendimiento en las cosas pertenecientes a Dios y la salvación, no desean alcanzar la alta meta y por lo tanto no saben ni les importa saber cuáles sean los mejores medios para llegar a ella. Y esa es la parte importante. Le dan capital importancia, está hablando de los incrédulos, a lo que realmente es de poco valor o aún perjudicial. No tienen aprecio por lo que es imprescindible. Se comportan conforme a esto mismo. Por otro lado, los sabios tienen un entendimiento correcto y andan conforme a él. Hacen también uso juicioso de su tiempo, que vamos a estar viendo también en el segundo punto. Así que en este pasaje Pablo está advirtiendo a los creyentes ahí también nosotros, a que nosotros no debemos portarnos como los insensatos, sino como los sabios. ¿Qué es un sabio? Cuando definimos esta palabra, quiere decir instruido, hábil, experimentado, perito. Alguien que tiene la comprensión real de la verdad y anda conforme a eso. No deambula en las tinieblas sin entender el peligro que le rodea, sino que anda a la luz, en la luz de Cristo, conforme a la realidad. La manera normal de vivir para los no creyentes es juzgar todo conforme a su propio criterio, ¿no? Si uno pregunta a un no creyente si es una buena persona, normalmente va a decir, sí, soy una buena persona, porque está autojuzgando a favor de sí mismo conforme a sus propios criterios. No tiene un estándar fijo para hacer el juicio correcto. Eso no es sabio, sino es necio. La persona que juzga conforme a la luz de Cristo y sus mandamientos es una persona sabia, porque su vida está siendo alumbrado por la luz de Cristo. Vamos a continuar viendo versículo 17, que es paralelo, pero vamos a leer 15 hasta 17 para ver ese paralelismo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Versículo 17 comienza, ¿no? Así pues, ¿no? Y luego dice, no seáis necios. Y en la Biblia de las Américas, la palabra necio es un sinónimo de la palabra insensato. En sí, ustedes, los que tienen la Reina Valera, van a ver que tiene en versículo 15, tiene necio en vez de insensato, que tiene la Biblia de las Américas. En versículo 17 tiene insensato en la Reina Valera y necio en la Biblia de las Américas. Y la razón es que son sinónimos, esas dos palabras que usan en versículo 15 y versículo 17. El comentarista Yoku dice lo siguiente: Pablo empleó aquí un juego de palabras parecidas, para poner al descubierto la incoherencia de los gentiles. Por un lado, había llamado necios a los gentiles incrédulos, que estaban llenos de sus propios pensamientos, pero vacíos de Dios. Luego los llama insensatos, es decir, imprudentes e insensibles, porque no responden a la realidad aunque creían hacerlo. Confesaban conocer al Señor, pero sus hechos demostraban otro estilo de vida y malgastaban el tiempo de Dios. Así que ellos eran necios porque estaban llenos de su propio pensamiento, vacío de Dios. Y no respondían conforme a la realidad, como Dios lo dice que es. El versículo 17 continúa diciendo, entender, ¿no?, que nosotros debemos ser sabios, dice, por tanto, así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y van a ver en versículo 15 dice, no andar como insensatos, sino como sabios. Aquí en versículo 17, la palabra sabio nos está dando una definición de qué es un sabio. Es entender cuál es la voluntad del Señor. Y Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 7, dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Yahweh y apártate del mal. Teme a Yahweh y apártate del mal. Así que hay una forma de, hay por decir, la sabiduría del mundo, que en sí es insensatez. Y hay la sabiduría verdadera de Dios, que es conocerle y reconocer que Él, ¿no?, como dice en Proverbios 3:6, reconócele en todos tus caminos. Así que el reconocerle a Dios en tus caminos es lo que el Efesios 5:17 dice que es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Obviamente, la respuesta es sencilla. Está en su palabra. Todo este contexto de Efesios 4-6 explica tanto generalmente como en estos versículos, como específicamente cuál es la voluntad de Dios. Si vamos indagando qué es lo que agrada a Dios, aquí podemos encontrarlo. Podemos encontrar lo que es conforme a su palabra, lo que le agrada, lo que no entristece el Espíritu Santo. En este contexto,
de Efesios 4 a 6. La insensatez es no tomar en cuenta lo que es bueno, justo y verdadero. La insensatez es rechazar lo que es bueno, justo y verdadero. La sabiduría es evaluar lo que agrada a Dios para luego vivir conforme a eso. Vamos a ver, no voy a leer todos esos versículos, pero solo voy a dar ejemplos específicos de qué es la sabiduría en contraste con la necedad en todos estos capítulos de Efesios. Efesios 4, 13 a 16. Y la pregunta ¿es sabio o es necio pensar que uno puede ser creyente fiel a Dios sin participar en la iglesia local? ¿Es sabio o necio pensar que uno puede ser creyente fiel a Dios sin participar en la iglesia local? Y esos versículos hablan de la función del cuerpo, el crecimiento de todo el cuerpo juntos a medida que vayamos involucrados uno en la vida del otro. Esa participación, que es para alabar a Dios en comunidad, es para recibir la palabra y animarnos juntos, es para compartir. Esa participación en ese no es egocéntrico, sino es centrado colectivamente en Dios y el cuerpo de Cristo, que son los hermanos. Así que la pregunta en esos versículos que podemos hacer, ¿es sabio o es necio pensar que uno puede ser creyente fiel a Dios sin participar en la iglesia local? Yo creo que la respuesta es obvia. Y en este tiempo, por ejemplo, durante todo este año, hay muchos que aún creyentes que dicen, bueno, si tú quieres reunirte presencialmente, tú eres un egoísta, que no te importa la salud de otras personas. Yo he escuchado eso mucho de varias personas. Pero no es egoísta, adorar a Dios en comunidad. No es egoísta animar y exhortar a nuestro hermano de una forma presencial. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y obviamente hay precauciones que uno debe tomar, pero la base de lo que ellos están diciendo que es egoísta, decir que debemos estar reunidos presencialmente, no es egoísta. Realmente eso es conforme a la voluntad de Dios. Efesios 4, 17 a 24. Habla de la maldad, la inmoralidad de los gentiles. Y si la pregunta ¿es sabio o necio pensar que uno puede participar en la inmoralidad de cualquier forma y agradar a Dios? Muchos piensan que pueden, pero la realidad es otra. Versículo 25, de Efesios 4, 25. Es sabio, eso habla de las mentiras y el engaño. Es sabio o necio estar en las mentiras y el engaño. Muchas veces apuntamos a otros cuando nos mienten, pero no nos evaluamos a nosotros mismos. Así que la pregunta ¿es sabio o necio participar en eso? Versículos 26 y 27 de Efesios 4. Hablan de enojarse de una forma, hay un contraste ahí entre la forma correcta y la incorrecta. Muchas veces nos enojamos de una forma egoísta y eso es necedad. Versículo 28, 4:28, está hablando del robo y de trabajar en contrapuesto con el robo. ¿Es sabio o necio dedicarse al robo?
Pasando a después, los últimos versículos también de capítulo 4 habla de las malas palabras, los gritos, la amargura, la malicia. Y esas cosas podemos hacer la pregunta: ¿es sabio o necio participar en eso? Yo creo que todos esos asuntos, en un sentido, tal vez no el primero que hable de la iglesia, yo creo que son obvios, pero que muchas veces luchamos con esas cosas. Pasando a capítulo 5 y los últimos versículos, de versículo 22 a 33, habla de la relación de esposo y esposa. Y muchas veces, ya en nuestro tiempo, hay muchos que niegan lo que está diciendo respecto a la sumisión de la esposa hacia su esposo. Y así que es sabio o necio andar como el mundo, con el pensamiento del mundo respecto a eso. ¿Cómo debemos evaluar nuestra perspectiva en eso? Por otro lado, tenemos el amor que debe estar manifestando el esposo hacia su esposa. No es un machismo, ni es un maltrato. Más bien, es un amor y cuidado para su esposa. Capítulo 6. Habla de los niños, y podemos hablar de los niños, adolescentes. ¿Es sabio o es necio rebelarse contra sus padres? ¿Qué es lo que honra a Dios en eso? Versículo 4 de capítulo 6. Para los padres es sabio o necio provocar a sus niños a la ira. Así que uno puede estar viendo todo este contexto, y obviamente en toda la Biblia hay mucho más, pero cuando hablamos de lo que es sabio, lo que es necedad, hay mucho en la palabra que habla de eso. Así que cuando dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, en la gran mayoría de los casos no es tan difícil entender qué es la voluntad del Señor. Todos estos capítulos nos van enseñando qué es la voluntad del Señor. Pasando al segundo punto de esta mañana, aprovechar bien el tiempo. Y obviamente esto tiene que ver con entender qué es la voluntad de Dios y andar en eso. Aprovechar bien el tiempo. Es preciso entender que nuestro tiempo en esta tierra es un regalo de Dios y que es muy corto. El malgastar el tiempo es un desperdicio y es despreciar el recurso más fundamental que Dios ha dado a cada uno de nosotros. El malgastar el tiempo, nuestro tiempo, es un desperdicio y es despreciar el recurso más fundamental que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Otra vez, los versículos de esta mañana. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. El versículo 16 comienza con aprovechando bien el tiempo. Y el comentarista Yoku nos ayuda para entender eso. Aprovechar es más propiamente rescatar de otras partes. Rescatar de otras partes. El sentido que quiso dar Pablo a aprovechar el tiempo es reclamar por precio y recobrar con gran trabajo algo que nos pertenece, pero no disponemos. Esto tiene mucho que ver con la hora actual que nos absorbe. Parte del inconveniente nace de no saber apreciar su valor y parte de la incapacidad para establecer las prioridades en el uso del tiempo. El tiempo es un recurso que Dios ha dado a toda persona
por igual. Todos nosotros tenemos 60 minutos en cada hora, 24 horas al día y 7 días a la semana. Nosotros tenemos eso para administrar. Y este tiempo es para usar bajo el señorío de Dios. Y Dios nos indica cuáles actividades son buenas y correctas. Por ejemplo, es correcto trabajar y no ser flojo. Es correcto también, conforme a la palabra, descansar para dar tiempo al cuerpo y la mente a recuperarse. Es correcto pasar tiempo con nuestro cónyuge e hijos para crecer juntos en el Señor. Es correcto pasar tiempo con el pueblo de Dios en su adoración para el crecimiento del cuerpo. Es correcto, es bueno dedicarse a buenas obras físicas, espirituales, para con los incrédulos. Es correcto orar por otros, incluyendo los que nos hacen daño. Y hay muchas otras cosas que la Biblia nos indica que son buenas maneras de usar nuestro tiempo, de aprovechar nuestro tiempo, de rescatar nuestro tiempo. Y vamos a continuando pensando en actividades en un momento, actividades que agradan a Dios. Este versículo otra vez, Efesios 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La frase, los días son malos, en primer lugar, hace referencia a no usar el tiempo en las obras malas de la vida interior, en participar en las obras de las tinieblas. Hace referencia a no usar el tiempo precioso que Dios nos ha dado para la inmoralidad, el robo, la mentira, el chisme, la amargura y otras cosas. A la vez, hay un sentido amplio en el cual nosotros podemos usar nuestro tiempo. Debe ser rescatado. Voy a leer dos citas, el primero del comentarista Carro y el segundo de Yoku, respecto a esto. Carro dice, los tiempos son malos. Es una expresión muy trillada en la actualidad debido a la situación en la cual vivimos. Hay corrupción, inmoralidad y la criminalidad que abundan. Hay desesperación, frustración y caos en todos lados. Parece que la situación va de mal en peor. Por esta razón, el creyente debe tratar de vivir una vida sana y santa, hacer el bien que puede, utilizar las oportunidades que tiene de vivir como verdadero hijo de la luz. Así que en ese sentido, en toda la maldad en la cual vivimos, en la situación desesperada en la cual vivimos, Dios nos está dando el tiempo que podemos vivir de una forma santa y sanamente. El otro comentarista, Yoku, dice, los días son malos para los efesios, en ese contexto, hacían referencia tanto a la incertidumbre de la lucha del Imperio Romano por la conquista de más tierras, como también al destino que correrían los cristianos. Entonces había mucha incertidumbre en ese tiempo. Además, aludía a la penetración de las doctrinas falsas y la infiltración de la corrupción gentil. Así que había por fuera la incertidumbre en el tiempo en que vivían. Por dentro de la iglesia había la maldad de doctrinas falsas y maestros falsos que habían entrado la iglesia. Y así que eso es lo que quiere decir, los días son malos. También dice, nosotros además de la inseguridad
política, económica, vemos una preocupante penetración de ocultismo, hambre y lucha desesperada contra enfermedades altamente contagiosas que amenazan con derrumbar a la civilización. Hay sentimientos de impotencia, insignificancia, frustración y desesperación. Los días son malos por el temor generalizado, el miedo a los cambios y la carencia de trabajo, habitación, salud y etc. Así que realmente podemos ver específicamente el significado y también más generalmente el significado de cómo debemos aprovechar el tiempo en los días en los cuales vivimos, tanto por la incertidumbre en el cual vivimos, como por la maldad del mundo que nos rodea. Y así que la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos rescatar el tiempo, redimir el tiempo, ¿no? administrar bien el tiempo que Dios nos ha dado porque los días son malos? Vamos a pensar en, ¿no? tanto lo negativo y lo positivo. Otra vez, en cuanto al mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿cómo nosotros podemos redimir el tiempo? Tenemos las tinieblas de la idolatría. Hoy en día el humanismo y el paganismo se propagan por todos lados. Aún dentro de la iglesia cristiana, este tiempo, por ejemplo, el tiempo del virus que estamos pasando, la iglesia cristiana ha manifestado una pobre comprensión de la adoración colectiva y la función colectiva de la iglesia. Por otro lado, ¿qué es redimir el tiempo? Es adorar al Dios verdadero individualmente y colectivamente conforme a su verdad, conforme a sus propósitos. Las tinieblas de la maldad que nos rodea es de no valorar la vida. Y esto obviamente se manifiesta claramente en el aborto y la eutanasia. También hay mucha política en torno al coronavirus mismo, por lo cual hay muchos más que han muerto por no recibir un trato adecuado y específico. Así que las tinieblas, voy a decir, en general de no valorar la vida. También podemos agregar a eso la ideología de género, que es una destrucción de la vida. Por otro lado, nosotros debemos rescatar el tiempo valorando la vida, luchando para preservar tanto los no nacidos como los ancianos, conforme a la imagen de Dios en ellos. Las tinieblas en nuestro tiempo de la inmoralidad, tanto el desprecio general del matrimonio, como también la homosexualidad y otras formas de inmoralidad. ¿Cómo honramos, cómo apreciamos, cómo redimimos el tiempo en eso? Es en honrar el matrimonio bíblico y también en proclamar lo que Dios dice sin echarnos para atrás frente al mundo. Porque ya hay muchas iglesias que se han hecho para atrás en cuanto al matrimonio bíblico y ya se han entregado a las tinieblas, no están redimiendo el tiempo. Las tinieblas también respecto a entregarse a actividades frívolas, sin provecho. Por ejemplo, muchas veces desmedidamente nos involucramos o usamos el tiempo en películas, videojuegos y otras diversiones que tal vez en sí no están mal, pero por la forma en la cual nos entregamos a eso, no es aprovechar el tiempo, no es redimir el tiempo. Por otro lado, sería
pasar tiempo en la palabra, instruir a nuestros hijos, familias en la palabra de Dios. Si uno no está casado es pasar tiempo con otros hermanos en la palabra y en el compañerismo. Y así nosotros podemos estar redimiendo el tiempo. Y hay muchas otras maneras, tanto que ya hemos visto respecto a cómo nosotros debemos redimir y usar el tiempo, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. La pregunta fundamental en todo eso es cómo se avanza el reino de Dios en el mundo. ¿Cómo se avanza el reino de Dios en el mundo? Se avanza cuando los hijos de la luz, nosotros, los creyentes, usamos nuestro tiempo para participar en las actividades de la luz. Es decir, otra vez, la bondad, la justicia y la verdad. Se avanza cuando promovemos esta luz y cuando desenmascaramos la maldad. Cuando promovemos esta luz en nuestras vidas personales, en la iglesia, en nuestra familia y también en la cultura, una cultura idólatra. Cuando desenmascaramos la maldad en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en la iglesia y también en la cultura. Debemos vivir y proclamar lo que es bueno y justo delante de Dios, mientras denunciamos lo que es malo e injusto. Y eso es la forma que nosotros aprovechar bien el tiempo, no malgastamos el tiempo que Dios nos ha dado. Así que en todos esos versículos recordemos la verdad principal esta mañana. El sabio entiende la insensatez del mundo, la rechaza y redime el tiempo ocupándose en lo que agrada a Dios. La sabiduría empieza con el temor de Yahweh Dios. Comienza con entender que somos sus criaturas y que un día vamos a tener que rendirle cuentas. En nosotros mismos, como seres humanos, no le adoramos ni le obedecemos como debemos. En sí, somos rebeldes contra su reino. Y por eso merecemos su justa ira. Pero Dios, en su gran misericordia, mandó a su Hijo para nuestro problema y para redimirnos y para rescatarnos de nuestra maldad. Así que la sabiduría empieza con entender quién es Yahweh Dios y someterse a Él en el Evangelio de Jesucristo, de arrepentirse y creer en Jesucristo. Y sí que eso es la forma principal que uno comienza en ese camino de la sabiduría. Y eso es como uno puede comenzar a andar como un sabio y no como un necio. Así que Dios, para nosotros los creyentes, Dios nos ha transformado, nos ha dado un nuevo corazón que le ama y que realmente Él nos puede capacitar para amar tanto a Él como a otros. Nosotros podemos redimir el tiempo que Él nos ha dado en esta tierra, no para hacer las cosas buenas conforme a su palabra. Y para finalizar, realmente como creyentes entendemos qué es la sabiduría, estamos atentos, estamos teniendo cuidado tanto en entender como en andar conforme a esa sabiduría. Estamos prontos para recapacitarnos, para arrepentirnos cuando desviamos, aceptamos la corrección, trabajamos juntos. Y hay que recordar que este pasaje que estamos viendo está escrito a la iglesia en Éfeso. Es decir, no es solo a un individuo, más bien en contexto con los hermanos. Y también la otra pregunta es, ¿nos damos cuenta que nuestros días en la tierra son cortos? No tenemos
y que un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Así que nosotros debemos estar muy conscientes de que nuestros días en esta tierra son cortos y que nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. La muerte en este tiempo, en un sentido, nos rodea de una forma más presente que normal. Y la verdad es que sea por cualquier razón, cada uno de nosotros va a pasar de esta vida a la vida eterna, bueno, a la vida después de la muerte. Y nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Para los creyentes debemos entender que vamos a tener que rendirle cuentas si nosotros hemos aprovechado bien el tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 13 y luego unos versículos de Efesios 5. Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante. Romanos 13, 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y pasando a Efesios 5, 15 hasta 20. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pido, Señor, por todos los que han escuchado, por todos los que también pueden escucharlo en el futuro. Ayúdenos, Señor, realmente a entender que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto y que debemos rescatar el tiempo que tú nos has dado. Te pido por mentes, por que entienden, por comprensión espiritual, ojos iluminados por tu palabra, por tu espíritu, para entender tu voluntad, Señor. En muchos casos, entender tu voluntad no es tan difícil, es muy claro, pero muchas veces rechazamos tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a recibir esta amonestación del apóstol Pablo cuando estaba amonestando a esa iglesia, a no andar como los necios, sino como los sabios, los que entienden qué es la voluntad de Dios. Y ayúdanos también en las cosas que tal vez no son tan fáciles de entender. Ayúdanos a tener el discernimiento en eso también. Tanto individualmente
como en nuestras familias y también en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a realmente esforzarnos conforme a tu palabra, juntos, para que podamos seguir creciendo en este tiempo, que podamos seguir entendiendo cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos. Y te pido, Señor, que podamos animarnos uno al otro con tu palabra, que podamos exhortarnos y que tu Espíritu sigue obrando en nuestra iglesia. En tu nombre. Amén.